¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Alguna vez has soñado viajar en el tiempo? ¿Quizás saltar siglos a ver el futuro lejano? Bueno, es posible viajar en el tiempo, y es más, ya se ha hecho. Sergei Krikalev es el más grande viajero del tiempo en la historia humana. Este cosmonauta ruso tiene el récord de permanencia en la órbita del planeta, un total de 803 días, 9 horas y 39 minutos. Mientras estuvo en el espacio, experimentó un efecto conocido como dilatación del tiempo, viajando a su futuro en 0.02 segundos a 17.500 millas por hora. Para ver por qué moverse rápido en el espacio afecta el paso del tiempo, tenemos que volver a la década de 1880. Cuando dos científicos estadounidenses, Albert Michelson y Edgar Morley, trataban de medir el efecto del movimiento de la Tierra alrededor del Sol en la velocidad de la luz. Pero hallaron algo muy curioso. Luego de hacer algunas pruebas, se dieron cuenta que la velocidad de la luz seguía siendo la misma sin importar la dirección en la que se moviera la Tierra. Albert Einstein formuló sus conclusiones sobre este tema en la teoría de la relatividad especial, que abrió las puertas al mundo de los viajes en el tiempo. Una teoría científica que ayudó a comprobar la realidad de los viajes en el tiempo fue que en los años 70, algunos científicos subieron a un avión con unos relojes atómicos súper precisos y sincronizados con algunos otros que quedaron en tierra. Después que el avión volara alrededor del mundo, los relojes de a bordo mostraron una hora diferente de los que se quedaron en la Tierra. Claro, a la velocidad de trenes y aviones, el efecto es minúsculo, pero cuando más rápido uno va, más se dilata el tiempo. Para los astronautas que orbitan la Tierra durante 800 días, empieza a tener sentido. Pero lo que afecta a los humanos también afecta a las máquinas. Los satélites del sistema de posicionamiento global también están orbitando la Tierra a miles de kilómetros por hora y la dilatación del tiempo actúa allí también. De hecho, su velocidad provoca que los relojes atómicos que poseen difieran de los relojes en Tierra en 7 millonésimas de segundo al día. De no corregirse, esto haría que el GPS perdiera precisión de algunos kilómetros por día. ¿En qué afecta entonces para la humanidad y los viajes en el tiempo todo esto? En que al ir más rápido, mayor es la dilatación del tiempo. ¿Te imaginas viajar a la velocidad de la luz y viajar al espacio ida y vuelta? Para ti serían solo 10 años, pero el tiempo en la Tierra que te tomarían serían 9.000. Un cambio radical. Probablemente verías la fusión de la máquina y el humano, autos voladores y todo lo que nos imaginamos que será el futuro. El problema de realizar esto radica en que algo tan pesado como personas o una nave espacial viajen a estas velocidades. Serían necesarias grandes cantidades de energía y enormes aceleraciones de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, capaz de acelerar diminutas partículas subatómicas a velocidades cercanas a las de la luz. Pero ya no estamos tan lejos, porque teniendo el conocimiento de cómo lograrlo, si solo llegáramos a fabricar dichas máquinas para viajar a la velocidad necesaria, podríamos enviar viajeros del tiempo al futuro. No descansemos, es posible realizar grandes hazañas como estas, si creemos en nosotros mismos y luchamos por conseguirlo. Tal vez la película Volver al Futuro se convierta en una realidad.